Muy bien. Hola. Este es el capítulo que estoy grabando 3 meses después de que terminé el anterior. Y la verdad me estoy tomando con calma y muy en serio esta definición del arte como la producción de términos para el pensamiento sensible. Porque creo que es una definición que actualiza una confusión, un debate algo irreal, porque en realidad más o menos tenemos clara la idea de qué es el arte, quienes nos dedicamos a producirlo. Entre los públicos hay algo de confusión sobre qué expectativas tener cuando visitas una exposición de arte, cuando visitas una galería, cuando presencias arte contemporáneo, arte conceptual. Y bueno, lo confrontas con el resto del arte que también te conmueve. Entonces, para mí resultó como productor vital, esencial, buscar una definición de taller como esta. Una definición que podamos discernir rápidamente y que nos sirva para no confundirnos sobre qué es el arte. Inicialmente el arte pudo haber sido ritual, no lo sabemos claramente, pudo haber sido anímico, mágico, pero el caso es que pronto se volvió de encargo y el artista tenía deberes, su oferta era la garantía sobre las posibilidades de lectura a partir del propio cuerpo, de la propia presencia ante la obra, la lectura de su mensaje, el entenderlo independientemente de lenguajes, una codificación de las palabras o una explicación. El arte probablemente intenta el artista que se explique solo. Cuando pasamos por el arte griego, el arte romano, empiezan a haber cánones. Luego en el Renacimiento más cánones y las escuelas. Entonces eso, los artistas a lo largo del tiempo, como es la naturaleza de quienes se enfrentan a la materia y tratan de configurar estas piezas, de hacerlas para un público general, de que funcionen como para dar prestigio de la sensibilidad de los gobernantes o para dejar patente la manera de pensar de los gobernantes, los poderosos. Y en fin, eran encargos, pero se veía involucrada la sensibilidad del artista. Y bueno, siendo de extractos sociales distintos, el artista y el patrón, no necesariamente coincidían sus sensibilidades, sus apreciaciones. Y poco a poco los artistas intentaron divorciar su actividad, no del todo, pero en gran medida, de dichos encargos con dichas visiones del mundo. Empezaron a hacer su obra por sí mismos, para sí mismos. Los artistas de taller, como por ejemplo Rembrandt, ¿no? Tenía sus cuadros, no sé si para decorar su casa, pero que hacía por gusto, y tenía sus encargos reales o regios o de la nobleza, para lo cual tenía que dominar ciertas técnicas y complacer hasta cierto punto el gusto de sus mecenas, de quienes le encargaban o les encargaban cosas a los estudios de pintura o de arte, puede ser escultura. Eso en cuanto a las artes plásticas. En cuanto a obras musicales, en cuanto a obras dramáticas, literarias, pues también había un cierto sometimiento al gusto de quien paga, al gusto del público, al gusto del editor, a quien decide los destinos económicos
materiales del artista. Y entonces vinieron las rupturas. Primero el impresionismo, después pues, fauvismos, muchos ismos, y todas estas vanguardias europeas de principios, del final del siglo XIX, principios del siglo XX, y han continuado hasta que hoy tenemos el arte conceptual, la instalación y otras extensiones de la plástica, siendo la plástica una de las maneras más corporales o físicas de presentar una idea para el pensamiento sensible, un término para el pensamiento sensible, para articularlo, pensarlo, analizarlo en un marco limitado por la propia obra, que se extiende a sí misma y significa lo que pueda significar su hecho como tal en el mundo humano. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que quiero contrastar de la manera más evidente estas dos visiones del arte, la visión del público, ahora sí que el miedo del portero ante el penal, el miedo del artista ante el gusto del público o del mecenas, y por otro lado, la idea de la manera como los artistas han decidido romper con ese miedo y hacer su propia propuesta. Siendo que está rota la figuración, siendo que en las artes plásticas cada una de las rupturas ha ido desactivando este sentimiento de sometimiento emocional del artista hacia pues, las exigencias y las carencias económicas que se tienen cuando te dedicas a algo completamente experimental y cada vez más experimental, y cada vez exige más el propio mercado del arte que seas experimental. El ready-made, como lo conocemos con Marcel Duchamp, toma los objetos propios de la civilización y les busca su belleza y los presenta como algo ya hecho, pero para lo cual no se había tenido la atención y la sensibilidad para voltearlo a ver desde la perspectiva del artista, o desde una perspectiva sensible y desde sus cualidades a partir de su contemplación, los elementos que se le pueden ver de manera simplemente recreativa a un objeto de la vida cotidiana. Es la propuesta de una renovación de la propia sensibilidad estética a través de un no hacer de Marcel Duchamp y de otros que le siguieron, ¿no? Dentro de estos ismos y renuncias a los requerimientos y las exigencias que le son impropias al artista y en general al arte como reflexión e intento de creación de términos para el pensamiento sensible. Entonces, si el celo del artista es el pensamiento sensible, me corresponde a mí, no me lo pueden estar encargando. El siguiente paso lo dan los conceptualistas. Piero Manzoni, que nace en 1925, en 1961 publica o presenta una obra que consiste en una lata o varias latas perfectamente maquinadas, fabricadas al estilo de las latas de insumos, y diseña con un diseño gráfico perfectamente acorde con aquel con el cual se comercializan los objetos de la época, y enlata anunciándolo desde la etiqueta mierda de artista. Entonces cambia, ya no es ready-made, ahora es generar un objeto del mundo, como del mundo, para el mundo, y vivenciarlo y proponerlo de manera plástica. Eso es el arte conceptual.
y ha tenido sus derivaciones a partir de entonces, pero a lo que voy en esta controversia, en esta aparente confusión, es a que esto le choca a muchas personas que ven en la técnica de la pintura o de la escultura o de las artes finas, representativas, el camino exclusivo de las artes plásticas, y están dejando un poco de lado esta ruptura y estas proclamas de independencia filosófica, ontológica de la propia actividad del artista. En ese sentido, pues bueno, vemos como Antonio García Villarán le choca varias de las propuestas, digo, también en él veo la confusión, varias de las propuestas conceptualistas y de instalación y ese tipo de cuestiones que le parecen pues ilegítimas. Incluso Avelina Lesper considera que no son arte las manifestaciones que, bueno, ya siendo reduccionistas, que no atienden a la belleza. Yo diría a la belleza según quién, según Avelina Lesper. Creo que si los términos de pensamiento sensible son creaciones para comunicar mundos, es legítimo que el mundo del artista sea expresado con otras técnicas más allá de las tradicionales técnicas de la plástica, que podríamos entenderlas como escultura, grabado y pintura. Y pueden haber otras como el cómic, como se entienden como artes menores, pero eso es como quedarse estancado en esa técnica. Los conceptualistas o la gente que trabaja esta nueva técnica intentan crear términos de pensamiento sensible a partir de una técnica que va más allá, que desborda la plástica y sus protocolos y sus ceremonias y sus maneras, y que se va desde los primeros autores, como Yves Klein, por ejemplo, cuando publica su Salto al Vacío, intentan desbordar la técnica hacia todo lo del mundo, hacia los medios de comunicación, hacia los fenómenos masivos de interpretación de el comentario acerca del arte. Es decir, amplían la técnica del arte, y a mí me parece que eso es legítimo. Sin embargo, si nos estamos metiendo en la plástica con sus técnicas tradicionales, con su riquísima historia de la técnica de la pintura, de los pigmentos, cada pigmento tiene su historia, su descubrimiento, también es perfectamente contemporáneo buscarlos, como Guillermo Lorca en la figuración, o yo mismo estoy muy metido en la abstracción. Podemos hacerlo de muchísimas maneras y siguen vigentes todas y siguen siendo susceptibles de coleccionismo, pero siempre atendiendo a la premisa, según yo, de que el arte es la producción de términos para el pensamiento sensible y que la misión del artista es justamente acuñar esos términos acorde con su entendimiento del mundo, con su visión, con su propia historia, con su contexto, y expresar a través de su tamiz una propuesta que pueda enriquecer el entendimiento mutuo, la búsqueda de los otros, la tranquilidad por encontrarse socialmente en lo estético, en lo espiritual, en lo sensible, en lo propio de la condición humana. En fin, suficiente disertación por el momento al respecto. Intentaré más en el futuro ser conciso y ejemplificar, pero por lo pronto aquí lo dejamos. Creo que
es interesante la confusión y también es interesante ver cómo podemos afinar el foco simplemente con esta definición, que es práctica. La repito, el arte es la producción de términos para el pensamiento sensible, según yo, según observo, y si opinan distinto o coinciden, por favor, escríbanme en los comentarios, estaré atento y me servirán de propuesta para siguientes capítulos. Muchas gracias y hasta la próxima. Corte.